La historia de la Orden del Templo Solar es un ejemplo estremecedor de cómo el poder espiritual puede convertirse en control absoluto y cómo la fe, llevada al extremo, puede terminar en tragedia. La Orden del Templo Solar fue una organización que surgió en la década de 1980, con raíces en movimientos esotéricos y místicos. Su fundador, Josep Nimambro, junto a Luc Jouret, prometía a sus seguidores un acceso directo a un mundo superior, la ascensión hacia un plano espiritual más elevado. Sin embargo, esa promesa terminó en un conjunto de suicidios y asesinatos que conmocionaron a Francia, Suiza y Canadá en la década de 1990. En este episodio vamos a recorrer el nacimiento de la Orden del Templo Solar, su expansión por Europa y América del Norte, los rituales y doctrinas que mantienen a sus miembros bajo control y, finalmente, la cadena de hechos que llevó a uno de los episodios más escalofriantes de la historia moderna de las sectas. Se trata de entender cómo el deseo de trascender, la obediencia absoluta y la manipulación psicológica pueden confluir en una tragedia. Se trata de mirar de cerca la psicología de las sectas y de quienes las lideran, y de aprender a reconocer los mecanismos que llevan a personas normales a decisiones extraordinarias y fatales. Acompáñame a recorrer esta historia desde sus raíces, porque detrás del misterio y de los titulares de prensa hay lecciones importantes sobre fe, poder y vulnerabilidad humana. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dossier Criminal. Aquí cada caso es más que un crimen. Es una historia marcada por el misterio, el silencio y verdades que esperan ser contadas. Si te gusta este contenido, suscríbete y deja tu like. Así me ayudas a seguir dando voz a quienes ya no pueden hablar. Mi nombre es May García y estáis escuchando Dossier Criminal. La historia de la Orden del Templo Solar comienza en la década de 1980 en Europa, en un contexto de interés creciente por lo esotérico, la espiritualidad alternativa y las doctrinas místicas. Su fundador, Josep Nimambro, un hombre carismático y autoritario, con una obsesión por la inmortalidad y la jerarquía espiritual. Nimambro había pertenecido a varios movimientos esotéricos antes de fundar su propia organización. Estudió ocultismo, alquimia y diversas corrientes gnósticas y masónicas. De sus investigaciones surgió la idea de crear un grupo cerrado, donde la lealtad absoluta hacia los líderes sería la base de todo. Su discurso combinaba religiosidad, ciencia y misticismo, creando un lenguaje que parecía racional, pero que ocultaba mecanismos de control profundo. En 1984, Nimambro conoció a Luc Jouret, médico belga especializado en homeopatía y seguidor del movimiento de los Caballeros Templarios. Jouret se convirtió en la cara pública de la organización y en un líder complementario. Su juventud, su apariencia elegante y su retórica convincente ayudaban a atraer nuevos miembros, especialmente profesionales urbanos en busca de sentido y trascendencia. La orden se presentaba como una sociedad secreta inspirada en los antiguos templarios, con un trasfondo esotérico y espiritual. Sus rituales estaban cargados de simbolismo, cruces templarias, nombres secretos y ceremonias de iniciación. Todo estaba diseñado para reforzar la idea de pertenencia a una élite espiritual, destinada a ascender a planos superiores de existencia. Uno de los conceptos centrales era la ascensión, que se interpretaba como la transición del alma hacia una dimensión superior, más allá de la vida terrenal. Para los líderes,
Esta promesa justificaba cualquier sacrificio y permitía que los miembros aceptaran reglas estrictas, aislamiento y obediencia total. Durante los primeros años, la Orden del Templo Solar se estableció en Suiza y Francia, pero pronto se extendió a Canadá. Se estructuró como una red de pequeños grupos locales, cada uno de ellos supervisado por un representante de Dimambro y de Juret. Cada nuevo miembro debía de pasar por ceremonias de iniciación y firmar documentos que reforzaban la obediencia y la confidencialidad. El grupo combinaba espiritualidad y planificación estratégica. Las enseñanzas incluían teorías sobre ciclos planetarios, numerología y la necesidad de proteger la verdadera jerarquía espiritual. Concepto que servía para legitimar la autoridad de Dimambro y Juret y justificar decisiones extremas. Al principio, la orden atraía principalmente a personas con formación académica, profesionales de clase media alta y buscadores espirituales. Sus discursos eran una mezcla de citas bíblicas, teorías de física cuántica y relatos históricos sobre templarios. El aura de misterio y exclusividad convertía al grupo en un imán para quienes sentían que la sociedad convencional no ofrecía respuestas a sus inquietudes existenciales. Pero por detrás de esa apariencia de espiritualidad y perfección ética, empezaban a surgir los mecanismos de control. Se fomentaba la dependencia emocional hacia los líderes, la separación de familias y amigos externos, y la aceptación de normas que a ojos externos resultaban rígidas y opresivas. Lo que se les inculcaba era la idea de que solo los miembros podían comprender el concepto de verdadera realidad y que el mundo exterior estaba lleno de peligros y engaños. Dimambro y Juret combinaban el miedo con la recompensa, prometían protección, iluminación y ascensión, pero también alertaban sobre la condena espiritual y el riesgo de perder la oportunidad de alcanzar la vida eterna si se cuestionaba su autoridad. Esta mezcla de carisma, misterio y temor creó un entorno en el que la obediencia absoluta se volvía no solo esperada, sino deseable. A medida que la orden crecía, los líderes comenzaron a preparar un plan, que más tarde resultaría trágico: la idea de la muerte ritual, como un tránsito hacia la ascensión. Y lo que había comenzado como un movimiento espiritual sofisticado y minoritario, destinado a quienes buscaban conocimiento y perfección, comenzaba a transformarse en un sistema de control letal, con rituales cuidadosamente planificados que pondrían en riesgo la vida de sus miembros. Así nació la Orden del Templo Solar, una combinación de misticismo templario, promesas de trascendencia y control absoluto. Y en esa mezcla se encontraban las semillas de la tragedia que conmocionaría al mundo. A finales de la década de los 80 y comienzos de los 90, la Orden del Templo Solar se expandió más allá de Suiza y Francia, llegando a Canadá y creando pequeñas células en Bélgica e Italia. Cada grupo local funcionaba como una microcomunidad autosuficiente, bajo la supervisión directa de Dimambro y de Juret. Y esta expansión no era casual. Los líderes buscaban aumentar su influencia, captar recursos económicos y reforzar la idea de que su movimiento tenía un alcance global y una misión universal. Los rituales eran el núcleo de control psicológico dentro de la orden. Cada ceremonia estaba cuidadosamente diseñada para generar emoción, intimidación y sensación de trascendencia. Se utilizaban símbolos templarios, túnicas blancas, cruces con doble barra y emblemas solares que representaban la luz,
y la perfección espiritual. Los nombres de los miembros eran reemplazados por seudónimos, conocidos como nombre de pluma, reforzando la idea de renacer como un ser espiritual separado de la vida anterior. Los rituales incluían meditaciones prolongadas, aislamiento parcial y ejercicios de visualización donde los miembros debían de imaginar su ascensión a un plano superior. Durante estas sesiones se enfatizaba que la obediencia total a los líderes era la única forma de alcanzar la verdadera iluminación. Cualquier duda era interpretada como un bloqueo espiritual, que debía de ser corregido a través de mayor devoción y sacrificio. Uno de los mecanismos psicológicos más efectivos de la orden era el aislamiento de las redes externas. A los miembros se les animaba a cortar contacto con familiares y amigos que no compartieran la fe. Se reforzaba la idea de que el mundo exterior estaba lleno de engaños y peligros, mientras que dentro de la orden existía la única verdad. Este patrón generaba dependencia emocional y reforzaba la percepción de que los líderes eran guías infalibles. Pero los líderes también introdujeron jerarquías internas. Yuré y Dimambro ocupaban la cúspide, seguidos por los consejeros, quienes supervisaban a los miembros activos. Cada consejero era responsable de controlar la conducta, la fe y la participación de varios miembros, asegurando que ninguna duda o resistencia se extendería dentro del grupo. La financiación de la orden era otra parte esencial de su expansión. Los miembros aportaban grandes sumas de dinero, bajo la promesa de que se utilizaban para mantener templos, ceremonias y la misión espiritual del grupo. Algunas propiedades fueron adquiridas en Suiza y Francia, donde los líderes organizaban retiros y residencias exclusivas. En Canadá, establecieron comunidades rurales que reforzaban la sensación de aislamiento y compromiso total. El carisma de Yuré y Dimambro desempeñaban un papel central. Yuré, con su porte elegante, su discurso inspirador y su aura de médico y científico, podía convencer a personas educadas y racionales de que la muerte física no era un final, sino un paso necesario para la ascensión. Sin embargo, Dimambro era más reservado y misterioso. Imponía autoridad, con su reputación del conocimiento sobre lo esotérico y misterioso, y su interpretación de la jerarquía espiritual. Para reforzar la obediencia, se empleaban también rituales de control grupal. Se organizaban sesiones donde los miembros tenían que confesar dudas, errores o pensamientos contrarios a la doctrina. Estas confesiones públicas, combinadas con promesas de recompensa espiritual y amenazas de pérdida de estatus, generaban miedo, culpa y dependencia emocional. A menudo, los miembros más vulnerables eran los que recibían la mayor presión. Entre 1993 y 1994, la orden alcanzó su fase más oscura. Los líderes comenzaron a preparar lo que llamaban la Gran Ascensión, un plan que involucraba suicidios colectivos cuidadosamente orquestados como medio de trascender a un plano superior. Se establecieron rituales precisos, horarios, uniformes y secuencias de consumo de medicamentos, reforzando así la idea de que la muerte no era un final, sino un tránsito glorioso hacia la eternidad. El control psicológico había alcanzado su máxima expresión. Los miembros aceptaban entregar sus vidas por la promesa de alcanzar un plano superior. La obediencia absoluta, combinada con la manipulación espiritual, había eliminado la resistencia natural y reemplazado el miedo a la muerte con fervor religioso. En este punto, la Orden del Templo Solar
ya no era solo un movimiento espiritual minoritario, era un sistema cuidadosamente construido de control mental, jerarquía absoluta y preparación para el sacrificio final. Cada miembro creía que su entrega era noble, ética y trascendente. Y en esa creencia se escondía la tragedia que estaba por llegar. A mediados de la década de 1990, la Orden del Templo Solar había alcanzado su fase más extrema. Lo que hasta entonces había sido un movimiento esotérico y jerárquico se transformó en un sistema mortal, impulsado por la obsesión de sus líderes con la ascensión. La idea era que ciertos miembros podían trascender la vida terrenal, abandonando sus cuerpos físicos para alcanzar un plano superior de existencia. El primer gran suceso ocurrió en Vercors, en Francia, en octubre de 1994. Allí, 9 miembros fueron encontrados muertos en condiciones que inicialmente parecían suicidios rituales, pero que más tarde se determinaría que incluían asesinatos. Los cuerpos estaban vestidos con túnicas blancas y dispuestos en posiciones simbólicas, siguiendo los patrones de los rituales de la orden. Los líderes, Dimambro y Juré, habían planificado cada detalle para crear un acto de supuesta trascendencia colectiva. En Canadá, entre 1994 y 1995, la tragedia se repitió. Se encontraron cuerpos de miembros en circunstancias similares. Algunos se habían suicidado, tomando mezclas de medicamentos y alcohol. Otros fueron asesinados bajo la supervisión de líderes, siguiendo órdenes explícitas para ascender. Los informes policiales revelaron que Dimambro y Juré habían instruido a ciertos miembros para que ejecutaran a otros que no podían o que no querían morir por voluntad propia. El uso del lenguaje religioso y místico fue crucial para el control. Los líderes hablaban de la muerte como un paso glorioso y reforzaban la idea de que cualquier resistencia era un obstáculo para el alma. Cada acto se revestía de solemnidad, música ritual y símbolos templarios, lo que le daba un marco de sentido a lo que en realidad era una tragedia. En algunos casos, los cuerpos fueron hallados con cartas y escritos explicando que su muerte era un acto voluntario, destinado a alcanzar la perfección espiritual y proteger la orden. Estas cartas, llenas de referencias a la jerarquía espiritual, servían para reforzar la narrativa de que el suicidio era un sacrificio noble y necesario. Entre 1994 y 1997, las muertes se contabilizaron por decenas en Francia, Suiza y Canadá. En total, más de 70 personas murieron en los llamados actos de ascensión. Muchos de los que sobrevivieron contaron cómo se les había ido preparando psicológicamente durante años. Contaron el aislamiento, la disciplina extrema, la manipulación de la culpa y del miedo, y la constante promesa de alcanzar un plano superior. La policía y los tribunales se enfrentaron a enormes dificultades para investigar estos casos. Los líderes habían organizado cada lugar de muerte como un ritual, borrando evidencias y habiendo creado documentación que simulaba voluntariedad. Además, la estructura jerárquica y secreta de la orden protegía a quienes quedaban vivos, dificultando así los testimonios. Uno de los episodios más impactantes ocurrió en Suiza, en 1995. Allí se encontraron miembros muertos en un chalet, con puertas cerradas desde dentro y aparentemente víctimas de suicidio colectivo. Aunque investigaciones posteriores confirmaron la implicación directa de Dimambro y de Juré en la preparación y ejecución de los hechos. Las escenas eran ritualizadas: cruces templarias pintadas, cuerpos alineados, objetos simbólicos colocados cuidadosamente. Cada detalle
reforzaba la narrativa de ascensión y ocultaba la realidad de la muerte violenta. En todos los casos, el patrón era similar. Los miembros eran persuadidos de que sus vidas terrenales eran insignificantes, comparadas con la eternidad, que la obediencia total era un acto de amor espiritual y que la ascensión era su único destino verdadero. La psicología de la secta había convertido el miedo en fe y la obediencia en entrega absoluta. Los sobrevivientes contaron cómo la presión, la culpa y la manipulación les impedían cuestionar a los líderes. Los rituales, el lenguaje secreto, los nombres iniciáticos y las ceremonias de iniciación habían creado un entorno donde la muerte colectiva se percibía como un acto de libertad y trascendencia. Tras los suicidios colectivos y asesinatos que estremecieron a Francia, Suiza y Canadá entre 1994 y 1997, la justicia comenzó a actuar. Las investigaciones se enfrentaron con enormes desafíos. Los lugares de los hechos estaban cuidadosamente preparados. La documentación de la orden estaba diseñada para simular voluntariedad y muchos miembros habían muerto dejando pocos testigos directos. En Francia, Suiza y Canadá, los tribunales comenzaron a analizar los patrones de las muertes. La policía utilizó registros financieros, correspondencia interna y testimonios de sobrevivientes para reconstruir la cadena de mando y planificación de los actos. Y pronto quedó claro que Dimambro y Juré habían diseñado cada ritual, determinando qué miembros debían de morir y cómo. Los investigadores descubrieron que la Orden del Templo Solar había mezclado coerción psicológica con adoctrinamiento religioso y ritualizado, generando un entorno en el que los miembros aceptaban la muerte como un acto de virtud. Este hallazgo fue fundamental para diferenciar entre el suicidio voluntario y el homicidio planificado, lo que tuvo implicaciones legales importantes. El caso también reveló la dificultad de juzgar estructuras sectarias complejas. Algunos sobrevivientes afirmaron que los actos de muerte eran voluntarios, pero la Fiscalía demostró que la voluntariedad había sido construida mediante manipulación psicológica, aislamiento social y adoctrinamiento intenso. Los líderes habían usado rituales, lenguaje simbólico y promesas de ascensión para crear una ilusión de elección libre. En Suiza, varios miembros sobrevivientes fueron interrogados. Testificaron que habían sido instruidos por Juré y Dimambro para preparar las ceremonias de muerte, administrar medicamentos y coordinar la disposición de los cuerpos. Se documentó cómo la jerarquía interna de la orden aseguraba que la obediencia a los líderes fuera total. En términos legales, los juicios establecieron precedentes sobre la responsabilidad de los líderes de sectas en suicidios colectivos y homicidios derivados del adoctrinamiento. Aunque Juré y Dimambro murieron en los rituales de Suiza de 1994, sus seguidores que sobrevivieron se enfrentaron a cargos por complicidad en homicidio, encubrimiento y pertenencia a secta criminal. El impacto social fue profundo. La opinión pública comprendió que la Orden del Templo Solar no era simplemente un grupo místico, sino un sistema letal de control psicológico que utilizaba la fe y la espiritualidad para justificar la violencia. Psicológicamente, los sobrevivientes tuvieron que enfrentarse a un trauma complejo. Muchos habían participado activamente en la preparación de las ceremonias de muerte, creyendo que sus actos eran sagrados. Y la culpa, la confusión y la necesidad de reconstruir la identidad después de años de adoctrinamiento fueron desafíos enormes. Especialistas en sectas y manipulación emocional señalaron que esos traumas pueden durar décadas y que requieren acompañamiento profesional prolongado.
Hoy, más de 20 años después, la Orden del Templo Solar sigue siendo estudiada como un ejemplo extremo de secta moderna y suicidio colectivo. Su legado es una advertencia sobre los peligros del carisma mal dirigido, la fe sin cuestionamiento y la obediencia absoluta. Para lo que sí nos puede ayudar la Orden del Templo Solar es para recordarnos que la búsqueda de trascendencia puede volverse mortal si se entrega a manos equivocadas, que la espiritualidad, cuando es manipulada, puede justificar actos impensables y que la obediencia ciega, aunque disfrazada de iluminación, puede convertirnos en una herramienta muy poderosa de control y la causa de la tragedia más profunda. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, suscríbete y comparte este espacio con quienes creen que estas historias merecen ser contadas. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente episodio de Dossier Criminal. Pero recuerda que mientras falte una respuesta, la historia no ha terminado.